Vamos a un tema que le gusta mucho a la audiencia, que son las películas, que al final lo que nos transmiten es también mensajes, esta conciencia colectiva, perdón, inconsciencia colectiva, que la asociamos con simbología, con historias, con mitos, con leyendas. Es un tema que a ti te gusta, te apasiona. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Pues mira, es un tema flipante ese. ¿Por qué? Porque como en el inconsciente colectivo están conviviendo todos esos elementos arquetípicos, que es como se llama, todo lo que vive en el inconsciente colectivo se llama arquetípico, que es arque, arcaico o antiguo, y tipo, modelos antiguos. Están todos esos patrones ahí pululando, pero ellos conviven unos con otros. Por ejemplo, no hay ladrón si no hay oro, por decir así, o riqueza. No hay rey si no hay reino y súbditos. Entonces todos conviven y forman historias. Entonces, esas historias nos cuentan mucho del psiquismo humano, no son los patrones para que nosotros entendamos el mundo. De manera que, por ejemplo, yo llego al mundo y hay un arquetipo de la madre que sé que me va a cuidar, sea mi madre o sea otra persona que me cuida. Ahora que se están dibujando los papeles entre hombre y mujer, digamos, en ciertas cosas, ahora los padres hacen muchas labores que antes eran puramente maternales porque estaban separadas. Entonces, esos arquetipos nos enseñan cómo funciona la vida. Son como los instintos de la mente. Digamos que los instintos son los que le dicen al cuerpo que haga algo. Los arquetipos le dicen a la mente cómo es algo, que lo entienda. Entonces esos arquetipos se componen en historias, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que las historias, cuando se formó la escritura, empezaron a ser pasadas a papel. Pero los cuentos y las leyendas todas las historias populares se consideraban de tan banales y de tan poco valor que nunca se pasaron a papel hasta hace poco. Hace como 2 o 3 siglos que empezaron a pasarse a papel, ¿vale? Entonces estaban muy puras. Por eso los junguianos decían que los cuentos de hadas y las leyendas eran la manifestación más pura que había del inconsciente colectivo. Por eso se les contaban a los niños, para que aprendieran de la vida. Pues claro, nosotros ahora empezamos a trabajar, quien más, quien menos, a los 22, 25, como estudies, te dan los 30 años y todavía no has pegado un sello. Palo al agua. Entonces, pero antes los niños con 6 o 7 años, ¿cuántos de nuestros abuelos con 5 años estaban trabajando? Entonces tenían que aprender rápido de la vida. Por eso las historias nos cuentan cosas de la vida. Entonces, si lo ponemos en que son cosas que no pueden pasar, imagínate la historia. Te voy a contar una, ¿vale? Pero te la voy a contar en clave simbólica. Hansel y Gretel. 2 niños que la madrastra no los quiere y el padre no sé qué lo manipula a la madrastra y los dejan solos. O sea, los dejan solos en el campo, a la vida, a vivir. Y van solos y se encuentran a alguien que es muy buena, que parece bonísima, está su casa llena de cositas que ellos pueden comer, pero cuando llegan allí los atrapa, ¿vale? Y entonces a él lo mete a engordarlo y a ella la tiene de chica de la limpieza, digamos. Pero, ¿cómo acaba la historia? ¿Qué es lo que tienen que aprender los niños? Con que dice, bueno, primero ellos tienen que desarrollar la picaresca. Él, aunque está engordando porque come y como está encerrado no se puede mover, pues está cada día más gordo, pues él enseña una patita de pollo que se ha quedado de algo que le ha llevado y la otra como no ve bien, porque el mal no ve bien la realidad. El mal nunca ve bien la realidad porque es ambicioso, de más, es avaricioso. Pues entonces ella mira y dice, este niño no engorda, no sé qué, y total, que dice, me da igual, ya lo voy a echar al horno, ya ha pasado mucho tiempo, lo voy a echar al horno. Y entonces enciende el horno y la niña desarrolla la astucia de ver que va a echar a su hermano al horno. Entonces, pues dice, oye, no funciona esto. Y entonces se acerca a la señora y la tira dentro, ¿vale? Entonces, ellos tienen que aprender la astucia. Vamos a poner eso en términos modernos. Salgo de la facultad hecho un pipiolo que no me entero de nada, con mis hermanos también pululantes por ahí. Y una gran empresa que parece que tiene las gominolas que nos van a hacer felices, me pilla. Y qué bonito es todo en esa empresa. Una típica, no me quiero meter con empresas, pero
típicas empresas consultoras, ¿no? Que yo digo, nunca sé lo que hace la gente en las consultoras. Entonces, típica, te pilla y te acabas metiendo cada vez más y más y más en un círculo de que trabajas para ella y que te esclaviza y que no sé qué, y te suben el salario un poquito y mira, toma, te doy de comer, toma esta gominola, pero allí te quedas metido hasta que no desarrollas una cierta astucia y dices, oye, hasta aquí hemos llegado. Yo tengo amigos de ingeniería y amigos míos así, que le ha pasado eso, que han tenido que desarrollar astucia para salir de ahí. Porque es que los sistemas funcionan igual que siempre. Te voy a poner otro ejemplo freudiano, ¿vale? Que es Caperucita Roja, una niña sola por el bosque vestida de rojo, o sea, llamativamente. ¿Qué es el rojo de toda la vida? Sangre. O sea, creo que si nos ponemos un poco freudianos, podemos asumir que es una niña que ya tiene la menstruación. Y resulta que aparece un lobo que es la energía, digamos, masculina pura y dura, que quiere lo que quiere. Y ella ya tiene la menstruación, porque hay niñas que tienen la menstruación muy pequeñitas. Entonces resulta que el lobo se hace pasar por su abuela, por la madre de la madre, o sea, por las emociones, porque los abuelos son el nivel emocional. La bondad pura. La pura bondad. Entonces se hace pasar por ella y se la come. Es muy explícito esto. Y quien pone orden ahí es el cazador que llega, le corta la barriga y la saca de ahí, que podemos decir que es el padre. Entonces, es verdad que los cuentos van cambiando, la sociedad va cambiando, pero la historia viene a decir que lo que le enseñaba a esas niñas es que cuando ya fueran de rojo, no se dejaran convencer por cantos de sirena, por decir así. Entonces, hay un montón de historias así que nos dicen cómo se van a resolver las cosas. El patito feo. ¿Cuándo resuelve el patito feo su historia? Cuando se da cuenta que es un cisne, después de haber pasado por todas las pandillas que había, porque primero se junta con unas ranas, ¿sabes? Es como el que se siente que no encaja y hasta que encuentra su lugar tiene que dar muchos tumbos, hasta que se da cuenta que con los suyos prospera. Y así hay 1000. Pero ahora lo interesante es que no solo esos cuentos, sino todos los tipos de cuentos, como historias o películas o series que tú hayas visto, te cuentan muchas cosas de ti y te impactan tanto que es posible que lo estés repitiendo toda tu vida. Entonces, ¿cuál es tu cuento favorito? Te cuentan muchísimo de ti, de cuando eras pequeño. ¿Cuál era tu serie favorita? Si tu película favorita era El Rey León, ya te digo yo que vas a tener problemas de culpa y de vergüenza, porque mataste a tu padre. Porque la historia del Rey León va de eso, que el tío, que es un manipulador, le hace creer que lo ha matado a él y por eso él huye de su verdadera misión de gobernar su país y se queda en Hakuna Matata de copa allí con los otros. ¿Cuánta gente hay así? En los nacidos en los 90. Porque es que en los nacidos en los 90 hubo mucha gente traumatizada por la escena esa en que moría Mufasa en la estampida. Yo estoy seguro que mucha gente está ahí por la impresión de aquella escena. Igual que en los nacidos en los 50-60, la escena de Bambi, de la madre muerta, traumatizó a muchísima gente. Esa es loca. Esa yo la recuerdo particularmente también. O sea, los cuentos tienen una impresión en nosotros fundamental, los cuentos y las películas. Entonces, tu película favorita de la infancia, de la adolescencia, te cuenta un montón de ti. A veces también los cantantes y cosas así. Todo lo que sea como que cuente una historia puede hacer que tú repitas lo mismo. Y si tú estás en la historia del Rey León, tranquilo, que como estás en ese canal te va a aparecer un tío malo. Y te van a aparecer los secuaces Timón y Pumba para que estés en Hakuna Matata. Van a aparecer continuamente, desaparecerán esos, pero aparecen otros. Entonces, las historias tienen un potencial enorme para que entendamos en qué dinámicas andamos metidos. Son como sueños colectivos. A veces son culturales, digamos, solo de una región, ¿vale? Y otras veces son universales. Ahora que todo está tan globalizado, es muy normal encontrar una historia colectiva que me afecta, ¿sabes? ¿Tú crees que en el siglo XXI hay una historia colectiva que nos afecta? Hay que muchas. Explica la narrativa que vivimos. Hay muchas. Para mí, la más importante del siglo XXI es Harry Potter. ¿Por qué? Porque sí, me puedes decir, es un producto comercial, no sé qué. ¿Cuántas veces ha metido dinero en una película, en una historia y ha sido un fiasco? Muchas. Muchas. Pero Harry Potter, desde que se publicó, fue volar.
Y ahora vamos a analizar la historia de Harry Potter. Resulta que tú vives en el hueco de la escalera de tus tíos, es decir, en una casa que no tiene nada que ver contigo. Y no te dejan subir a nivel de arriba. Tú vives en el hueco de la escalera. No te dejan subir de nivel. Y empiezas a recibir cartas de la vida, mensajes de la vida, de que tú puedes ir a otro lugar. O sea, que tú puedes hacer magia, hacer tu propia magia. Y entonces te llegan cartas y cartas y cartas hasta que decides ir a esa escuela. Y ahora te tienes que preparar para ir a esa escuela. Eso me encanta del siglo XXI, que es, ya no basta con ser especial, ya no basta con saber hacer magia de manera natural, ya no basta con que seas un buen literato, un buen pintor. Ahora te tienes que formar. Tienes que estar 7 años allí enfrentándote a tus sombras para poder desarrollar tus habilidades mágicas y entender cómo funciona ese mundo. O sea, me gusta mucho la historia de Harry Potter porque yo creo que viene a decir algo como no basta con sacarse una carrera. Después de la carrera tendrás que buscar tú tu propósito, ir a un sitio donde te eduquen en condiciones, estar con esa gente, darte cuenta de las sombras tuyas mientras que transites, que tienes una cámara de los secretos, que tus padres pasaron por algo parecido como la tercera película, que te van a poner a competir como en el Cáliz de Fuego, que, ¿sabes? Y podríamos hacer un simbolismo enorme de toda la historia. Y lo interesante es que hoy no vale con ser especial, te tienes que formar y moverte y tener compañeros alrededor que te ayuden en ese camino. O sea, es una historia muy bonita, porque además nos habla de lo que pasa en el siglo XXI, que ya se acabó el sacarse una carrera y colocarse. Sí, todavía se vive el sueño de que tendré una oposición y me colocaré, pero al ritmo que va la inflación, ¿dónde quedarán los salarios de la gente que gana unas oposiciones? Me vas sacando el tema de la economía, ¿eh? Es como que ahí tienes un... Porque es una cosa de realidad, ¿sabes? Ten en cuenta que el dinero es energía para materializar cosas. Entonces, es importante. Fíjate si es energía que él, como buen arquetipo que es modernísimo. Él cambia de forma con el tiempo y se adapta a los tiempos. Que lo interesante era la sal, salario. Que lo interesante era el ganado, sí, había trueque. Que lo interesante era el papel cuando llegó la imprenta, se convierte en papel. Que lo interesante era el plástico en el siglo XX, se convierte en tarjeta de crédito. Que lo interesante era lo digital, me convierto en dinero digital. O sea, el dinero cambia de forma porque es energía. Entonces, muy importante porque gran parte de lo que nos sucede es porque como no tenemos energía vital, esa energía no se coloca y viceversa. ¿Qué te he preguntado que te tendría que preguntar? Porque me parece que podríamos estar aquí mucho tiempo. No sé, eres como un pozo de sabiduría, no sé qué sacar, qué hacer, qué decir. Pues no sé yo tampoco lo sé todo, pero Intuitivamente, ¿cómo crees que podríamos terminar esta entrevista bueno, con algo que crees que es importante que toquemos que aún no te he preguntado? yo creo que es importante, digamos, entender que todos estamos en camino y que esto que nosotros hemos contado, que se puede hacer de forma voluntaria, como que yo coja un sueño y lo vea y lo trabaje y vea qué mensaje tiene, si yo lo hago acelero el proceso. Si yo no lo hago, también tiene un efecto en mí. Porque tú, por ejemplo, tuviste ese sueño de que te ibas a por Sadako y ya nunca más apareció y eso te hizo resolver ese problema. Pero si hubieras tomado conciencia es más rápido. Y todos estamos en ese camino que Jung llamó el camino de individuación, que es como el camino hacia ti mismo. Entonces, si yo soy consciente de eso, yo voy mucho más rápido. Por eso, si yo me coloco en esta actitud de construir puentes hacia mis territorios desconocidos, eso me ayuda. Y eso pasa por algo que nos cuesta mucho, que es hacer nuestro lo que consideramos opuesto y enemigo a nosotros. Entonces, si yo tuviera que dejar un mensaje, dejaría el mensaje de que busquemos trabajar lo que no nos gusta en los demás y en nosotros. Y lo que creemos que nosotros no tenemos y admiramos en los demás. Porque si nosotros lo entendemos, en realidad nos está pidiendo ser desarrollado. O sea, nosotros lo que nos da calma es caminar hacia la completitud. Por eso tenemos que ir pasando al otro lado una y otra vez, conociendo nuestro interior, haciendo puentes para poder ir desarrollando nuestro ser. Y ese es el mensaje principal,
Por eso yo siempre termino con esta cita o con esta idea de Jung que me encanta, que dice, ser tú mismo no te excluye del mundo, lo incluye en ti. Porque nosotros pensamos que al ser nosotros mismos alguien nos echará. Y en realidad cuando somos nosotros mismos somos capaces de integrar distintas cosas, estar tranquilos, que es la meta de todo.